Gloria al Señor, hermano, ¿cómo está? Que el Señor le bendiga. Qué gusto, hermano, nuevamente poder estar aquí un domingo más de transmisiones de la palabra del Señor. Amén. Como iglesia nos reunimos los días domingos a las 11 de la mañana y no es la excepción que ahora lo estemos haciendo desde nuestros hogares. Dios es bueno, Dios es fiel y vea la hermosura, hermano, de nuestro Dios, que aún en los tiempos que estamos viviendo como iglesia, hermano, podemos reunirnos en un mismo espíritu desde nuestras casas. Amén. Sea bienvenido a este domingo 3 de mayo de este año 2020 a una transmisión más de un servicio dominical. Amén. Que el Señor le bendiga a usted, bendiga a toda la familia que está con usted ahí en su casa. Póngase cómodo, ¿verdad? Tenga su Biblia a la mano, porque vamos a estudiarla, vamos a continuar, hermano, en este proceso en el cual Dios está hablando a nuestras vidas a través de su palabra. Pero ¿qué le parece, hermano, si oramos y le damos gracias a Dios? Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo que nos permite, hermano, reunirnos aún desde nuestros hogares. Cierre sus ojos y vamos a orar. Bendito Dios, te damos las gracias por tu presencia. Tu presencia es mejor que la vida. Tu presencia, Señor, es una delicia. Y aquí estamos, Señor, desde nuestras casas, buscando tu presencia, buscando tu nombre, Señor. Hacemos a un lado todo lo que nos distraiga, todo lo que estorbe, para únicamente venir, Señor, delante de ti, anhelando, Señor, esa palabra tuya, Señor, en nuestras vidas. Gracias por todos mis hermanos que estamos reunidos en todos los hogares de Aguascalientes, de San Ignacio, desde el norte y hasta el sur de nuestro país y en cualquier otro país en donde esta transmisión llegue. Les bendecimos en el amor del Señor. Sean todos bienvenidos. Gracias, Padre bendito, te damos porque tu presencia es fiel, porque estás con nosotros. Te damos a ti las gracias en todo y por todo. En tus manos dejamos este servicio. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor, hermano. Usted esté seguro de que la presencia del Espíritu de Dios está en su hogar, de que está con usted. Amén. Sea donde sea que nos esté viendo, aunque no estemos congregados en el lugar de costumbre, hermano, yo quiero decirle que en el mismo Espíritu que es el Espíritu del Señor, podemos, hermano, estar unidos. Amén. Así que gócese, llénese de alegría en esta mañana. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, hermano, y a través de su Espíritu podemos estar en unidad. Amén. Tengamos un mismo sentir. Gloria al Señor. Esta ya es la 7ª semana de transmisiones. 7 semanas desde que no nos vemos, desde que no nos congregamos, hermano, como lo decimos en el lugar que acostumbramos. Sin embargo, la palabra no nos ha faltado en estas 7 semanas. Día tras día nos hemos dado a la tarea, como lo hacemos normalmente en el ministerio, de transmitir. Ahora lo estamos transmitiendo. Lo que hacemos normalmente en el ministerio, ahora lo estamos transmitiendo para que la palabra de Dios no nos falte ni un solo día. Amén. Gloria al Señor. Bien, pues estreche, ¿verdad? Abrace a los que están con usted. Dígale, prepárate para recibir la palabra del Señor. Gócese, hermano, con los suyos. Amén. 7 semanas, pero Dios es bueno. Amén. Dios ha sido bueno hasta el día de hoy. Amén. Gloria al Señor. Abra conmigo la Biblia. Amén. Vamos a leer una porción de la palabra de Dios que se encuentra, hermano, en el Salmo número 27. Amén. Salmo número 27. Es un salmo, hermano, que personalmente me gusta mucho. Amén. Es un salmo que habla acerca de la salvación de nuestro Señor. Amén. Y yo quiero invitarlo, hermano, a que memorice los versos del 1 al 6. Amén. Puede memorizarlo todo, claro, si usted lo desea. Pero por lo menos yo le invito a que, si usted quiere, memorice el Salmo 27 de los versos del 1 al 6. Que son estos, hermanos, los que vamos a leer el día de hoy. Amén. Hoy es domingo 3 de mayo del año 2020. Amén. Vamos a dar lectura a este precioso salmo, a esta porción de este salmo, y vamos a hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios así: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida,
¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Amén. Gloria al Señor. Hermano, qué gozo, qué privilegio, como lo hemos mencionado, de que aún a pesar de estar en medio de esta pandemia, de este aislamiento, contamos con la palabra de Dios. Amén. Démosle gracias a Él, hermano, porque Él es bueno. Amén. Gloria al Señor. Yo le invito a que tenga confianza en el Señor. Sé que tal vez hay problemas, hay conflictos, hay carencias, hay necesidades. Todos las tenemos, hermano. Pero lo que no nos debe de faltar en nuestros hogares, en nuestras vidas, es la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hacer a un lado todo temor. Hacer a un lado, hermano, esta confusión, esta incertidumbre que se está viviendo en estos días. No hagamos caso sino de la palabra de Dios. Amén. ¿Qué hablar de los conflictos? Los conflictos en el hogar, conflictos por falta de trabajo, problemas familiares, hermano, que se puedan dar u originar por toda esta situación que estamos viviendo. Yo le pido en el amor del Señor, aprenda de los suyos, aprenda a convivir con ellos, tenga paz con todos los que están en su casa. Amén. Vivamos la palabra de Dios y todos juntos, ¿qué le parece? Si confiamos en el Señor. Amén. Gloria al Señor. La presencia de Dios está aquí conmigo, la presencia de Dios está ahí con usted. Donde sea que usted nos esté viendo, sea bienvenido a un domingo más de transmisiones de la palabra del Señor. Amén. Le invito a que se acomode allí en su hogar, no tanto que se nos vaya a dormir, ¿verdad? Para que esté atento a la enseñanza, a la predicación de la palabra del Señor. Amén. Así que bueno, vaya tomando su lugar, vaya acomodándose para disponernos a recibir palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Bien, quiero pedirle ahora que me acompañe el Evangelio de Lucas. Amén. Vamos al Evangelio de Lucas, al capítulo número 20. Qué importante enseñanza, hermano, el Señor nos ha estado dando en este Evangelio, ¿no lo cree? Desde que comenzamos a estudiarlo hace ya más de 2 años, tal vez ya vamos para 2 años y medio que comenzamos a estudiar el Evangelio de Lucas, capítulo tras capítulo, pasaje tras pasaje, es decir, de una forma, hermano, bíblica y expositiva. Hermanos, sin duda el Señor ha hablado cosas grandes a nuestras vidas, pero algo que podemos destacar dentro de todo lo que hemos aprendido, de lo que Dios nos ha hablado, es poder conocer a Jesús. Y ese es el objetivo de la palabra. Amén. Que podamos conocerle a Él. Por ese motivo los autores bíblicos, inspirados por el Espíritu, escribieron este libro, hermano, para que nosotros podamos conocer a la persona que este libro nos habla, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Cómo su obra en la cruz a favor nuestro nos ha reconciliado con el Padre. Pero un rasgo característico del Evangelio de Lucas es que este personaje, no siendo judío, sino siendo gentil, nos muestra una perspectiva muy cercana de nuestro Señor. Amén. Y esa perspectiva, hermano, nos debe de llevar a cada uno de nosotros a tener una imagen más clara cada vez de quién es Jesús en nuestras vidas, de cómo es Jesús, y que nosotros, viendo cómo es Él, podamos imitarle a Él. Y sabe, a las alturas del capítulo 20, donde es, hermano, el estudio, la predicación que continúa el día de hoy,
podemos ver a un Jesús, hermano, que sabiendo lo que le venía, sabiendo lo que le esperaba, Él se afirmó, Él determinó cumplir con la voluntad de Dios. Pese a las amenazas, pese, hermano, al cansancio, pese, hermano, al acecho de sus enemigos, podríamos decirlo así, aquellos, hermano, que no lo querían a Él, no tanto que Cristo los odiara, no tanto que Cristo así los considerara como enemigos, sino que sus enemigos eran aquellos que lo rechazaban a Él, que no lo toleraban por la manera en la que enseñaba, por las formas, hermano, en las que Él se conducía, fíjese bien, aun cuando éstas provenían del mismo Padre. Esos hombres, hermano, se habían encargado de hacerle la vida imposible a Jesús. Solamente buscaban maneras para poderlo aprender y poderlo matar. Qué tremendo, hermano, es eso, y como lo vamos a ver el día de hoy, eso no es la excepción. A lo largo de todo este capítulo y en el anterior, cuando Cristo entra triunfalmente, hermano, montado sobre un pollino a la ciudad de Jerusalén, Cristo nunca sucumbió ante las amenazas de sus enemigos. Por el contrario, hermano, Jesús nos muestra un valor, una confianza en Dios y una determinación personal que Él tenía para llegar a donde Él tenía que llegar. Cristo sabía que no tenía que faltar a esa cita, sino que tenía que llegar a ella, y para ello, Cristo, por encima de las amenazas, por encima de las pruebas, por encima del dolor, por encima de la angustia, aún del temor que pudieran infundir en Él, Cristo determinó no faltar a esa cita, poniendo valor, hermano, un valor descomunal en su vida. Amén. ¿Y cuál era la cita a la que Cristo tenía que llegar? La cita era, hermano, estar en una cruz. Era morir por los pecados de todo el mundo. ¿Qué le parece, hermano? ¿Quién hace eso? ¿Quién, hermano, muestra un valor como el de Él, sabiendo todas las circunstancias que le rodean y sabiendo lo que le espera? ¿Sabe? En Cristo tenemos un ejemplo grande, poderoso, tremendo para nuestras vidas. Amén. Así que no se canse, hermano, de hacer el bien. No se canse de hablar de la palabra. No se canse de hacer la voluntad del Señor. Amén. Gloria al Señor. En el capítulo 20, ¿verdad? Tras que Cristo purifica el templo, ¿verdad? Con aquellos que lo habían convertido en una cueva de ladrones. Bueno, pues vienen a Él y le preguntan que con qué autoridad enseñaba. Cristo estaba enseñando en el templo y no podían, fíjese bien, no podían resistir la autoridad con la que Cristo enseñaba. Así que le preguntan. Cristo les contesta con otra pregunta a aquellos, hermano, que eran representantes del Sanedrín, quienes eran considerados lo mejor, hermano, en el conocimiento religioso, en el conocimiento judío respecto del Mesías y respecto de la palabra, de la ley que había sido dada a ellos como pueblo. No quisieron contestar, no es que no hubieran podido, sino que no quisieron contestar. Por lo tanto, Cristo tampoco les quiso contestar. Pero era tan clara la respuesta que ellos, sin lugar a dudas, mucha atención en esto, sin lugar a dudas, ellos conocían perfectamente la respuesta de que la autoridad con la que Cristo hablaba venía del cielo, venía del Padre. Amén, pero no lo quisieron reconocer. Así que se fueron fracasados tras no haber podido acusar a Jesús ante el pueblo para poderle aprender. Después viene la enseñanza, hermano, de los labradores malvados. Enseñanza que se nos habló la semana pasada, nuestro hermano Oscar lo hacía. Una enseñanza, hermano, en donde Cristo les pone una parábola. Recuerda la parábola de una viña. Y cómo los obreros, siendo malvados, no hicieron lo que era correcto. Y esto, hermano, pegó tan fuerte en el ego, en el orgullo de estos hombres, hermano, que eran los conocedores de Dios, que eran los representantes del conocimiento de Dios, los representantes, escuche, de el amor de Dios. Lo tomaron a mal,
se sintieron ofendidos por Jesucristo y esto los llevó a odiarlo todavía más, porque ellos concluyeron diciendo que contra ellos había dicho él esa parábola. Y es donde nosotros vamos a arrancar. Amén. Pero fíjese qué cosas, ¿verdad? Reflexionando un poco en lo que acabamos de mencionar, cómo es, hermano, que la gente muchas de las veces se puede llegar a ofender ante una palabra de Dios. Y lo pueden llegar a tomar tan personal que en lugar de recibirla de parte de Dios, la llegan a recibir, hermano, como dicha de un hombre en contra de ellos. Cosa que no debe de ser. En nosotros debe de haber madurez. En nosotros debe de haber crecimiento. Amén. Debe de haber amor. Y esa madurez, ese crecimiento, ese amor, nos debe de llevar, hermano, a una sujeción en Cristo Jesús. Tanto a Él como a las autoridades, hermano, que Él ha puesto en su iglesia. Amén. Es un modelo de orden. Es un modelo, hermano, de que Cristo siendo la cabeza, nosotros siendo el cuerpo, fíjese bien, todos nos coordinamos, todos nos conectamos, todos encontramos la manera, hermano, en sujeción unos a otros y obviamente a la cabeza, encontrar un desarrollo y un crecimiento para nuestra vida. Así que yo le invito, hermano, lejos de que usted llegue a tomar alguna de las enseñanzas en un ámbito personal, tómelo, hermano, como de parte de Dios. Amén. Todo lo que realizamos en la iglesia, hermano, le pedimos al Señor que sea guiado por Él. Las actividades, los ministerios, el orden, el ministerio, todo, hermano, le pedimos al Señor, le rogamos a su Espíritu Santo que todo esté dirigido por Él. Por lo tanto, hermano, cada enseñanza, cada palabra, tomémosla como de parte de Dios para nuestra vida, para producir un bien. Y no seamos como aquellos hombres duros que se sintieron ofendidos por las palabras de Jesús. Amén. Vayamos adelante. En el versículo número 19. Amén. Vamos a dar lectura aquí, hermano, en esta porción de la palabra, que es, hermano, la que continúa a todo lo que venimos enseñando. Amén. Así que en el capítulo 20 de Lucas, vamos a leer el versículo 19 y hasta el 26. Sígame con su vista o puede leerlo con su voz audible como usted lo desee. Dice así la palabra. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Gloria al Señor. Cierre sus ojos. Bendito Dios, guíanos en el conocimiento de tu palabra. Espíritu Santo, háblanos. Gracias. En tu nombre, amén. Gloria a Dios. Tenemos un pasaje, hermano, que muchos, ahorita al leerlo, es más, muchos desde el momento en el que vieron el título, que en la mayoría de las Biblias dice la cuestión del tributo, muchos inmediatamente lo relacionaron con cuestiones materiales, con cuestiones de dinero, es decir, en términos de diezmos, en términos de ofrendas. Pero yo quiero decirle, hermano, que no es así. Yo quiero decirle que la porción, hermano, que acabamos de leer, lejos, fíjese bien, de centrarse en lo material, se centra en algo superior, en algo, hermano, espiritual. Así que, hermano,
no diga, ¿verdad? Ay, el pastor nos va a hablar acerca de dinero, nos va a hablar acerca de los diezmos, nos va a hablar acerca de las cuestiones materiales. No. Quiero decirle, hermano, que eso, hermano, puede llegar a ser un error. ¿Qué? El hecho de no interpretar la palabra de Dios dentro del contexto, hermano, de todo lo que ésta menciona. Pero también sabe que es un error. Un error también, hermano, es que como cristianos nos formemos una imagen, nos formemos, hermano, un juicio, emitamos un juicio de algo que todavía, hermano, no conocemos. Así que, con paciencia, vamos a entrar al estudio. Amén. Fíjese que comienza el verso 19 mencionando que los principales sacerdotes y los escribas, ¿sí?, procuraban echarle mano a Jesús, es decir, querían arrestarlo, querían aprenderlo. Pero sabe que la manera en la que ellos lo iban a hacer no sería una forma pacífica, no sería, hermano, de una manera amable, sino que la manera en la que ellos echarían mano de él sería de una forma violenta, una forma agresiva. Era como ellos, hermanos, se conducían. De esa manera ellos acostumbraban a hacer con aquellos a quienes llegaban a odiar porque no resistían la enseñanza de esa persona. Por lo tanto, hermano, el acontecimiento que leemos, o el hecho de lo que leemos de que querían echarle mano, fíjese bien, era de una manera agresiva, no pacífica ni amable, sino agresiva, violenta en contra de Jesús. Pero vemos que nuevamente, fíjese bien, eran los principales sacerdotes y los escribas. Decíamos que los principales sacerdotes, bueno, pues habían sido sumos sacerdotes en otros años. Por decirlo así, ya estaban jubilados. Pero aún así seguían formando parte del círculo selecto, hermano, del Sanedrín, que es, hermano, pues un órgano de gobierno dentro de la nación de Israel. Se encargan del culto, se encargan de las ordenanzas, se encargan de la escritura, de la interpretación, pero sobre todo, hermano, de algo que también se deben de encargar es de enseñar esto a la gente, al pueblo, no olvidando, escúchelo, el amor. Pero es algo, hermano, que olvidaron, es algo que perdieron, y es obvio por la actitud que tuvieron con el Hijo de Dios. Entonces, le explico todo esto para que se centre en el contexto, hermano, de lo que la palabra nos está diciendo. Procuraban echarle mano. Amén. Ese grupo, fíjese bien, encargado de compartir el amor de Dios a través de la palabra, era el grupo que querían violentamente capturar, atrapar a Jesús. ¿No le parece una contradicción? Pero eso es algo, hermano, que, mire, no nos debe de sorprender. Porque eso es algo que aún hasta nuestros días, hermano, sucede. ¿Sabe que muchas veces como creyentes engendramos en nuestro corazón odio? Y ese odio nos lleva a la agresión. Siendo que si conocemos de la palabra de Dios, ¿cómo nos debemos de conducir? Con amor. Así que no nos extrañe. Amén. Dice, hermano, en el mismo verso 19, que en aquella misma hora procuraban hacer eso con Jesús. Porque entendieron, fíjese, dice, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. ¿Cuál parábola? La de los labradores malvados. ¿Sí? El pasaje anterior. Entonces imagínese, hermano, el odio que tenían en contra de Jesús. No solamente porque entró, hermano, como un rey a Jerusalén. No solamente porque purificó el templo, echando por tierra, hermano, el negocio de muchos de estos hombres, principales sacerdotes, escribas, que comerciaban con la fe de la gente. No solamente porque Cristo, hermano, les echó a perder el negocio, sino porque entendieron que una enseñanza muy específica que Cristo dio con una parábola era en contra de ellos. ¿Se da cuenta del tamaño del odio que sentían en contra de Jesús? ¿Se da cuenta del por qué la manera en la que lo querían tomar no era una manera pacífica, sino violenta y agresiva? Se da cuenta, hermano, de que se habían sentido ofendidos por una enseñanza de Jesús, que en lugar de tomarla para madurar y cambiar, la tomaron en su orgullo, en su vanidad, para quererlo matar a él. Yo quiero decirle, hermano,
que tan solo el primer versículo, fíjese bien, nos muestra tantas cosas. Pero es necesario, hermanos, seguir para llegar a la médula, al punto de la enseñanza del día de hoy. Amén. Pero deje que el Espíritu Santo de Dios le hable. Amén. No nos sintamos ofendidos por nada. No nos sintamos, hermano, agredidos por nada. Cuando esto viene de la palabra de Dios. Cuando esto viene de Dios. Amén. Gloria al Señor. Fíjese lo que dice en el verso 20. Dice que acechándole, ¿quiénes? O sea, los principales sacerdotes y los escribas. Ahora sí que la élite del Sanedrín, ¿verdad? Enviaron espías que se simulasen justos. Qué tremendo, mucha atención. Fíjese, enviaron espías. Es decir, ellos, hermano, ya no se atrevieron a buscar alguna manera de que acechándole le hicieran caer, sino que acechándole contrataron gente, ¿sí? ¿Se da cuenta de eso? Contratan personas que sean los que se infiltren en las enseñanzas de Jesús, en el grupo de Jesús, para poderle acusar, para poderlo aprender y entregarlo a las autoridades, entregarlo al gobernador. Pero fíjese qué astutos. Ahora, esa élite del Sanedrín, esos hombres encargados del conocimiento de Dios, querían encontrar alguna falta en Jesús en contra del imperio, ¿sí? Del imperio que les gobernaba a todos ellos como judíos. ¿Saben en cierta manera qué fue lo que hicieron estos hombres del Sanedrín? Ellos decían estar en muchas áreas en contra del imperio romano, ¿sí? Pero ¿sabe qué hicieron aquí? Se confabulan con él, con el imperio romano, con el fin de poder acusar a Jesús. Usted ya sabe lo que dice un dicho, ¿verdad? A ver si me sale bien. Ese dicho que dice que el enemigo de mi enemigo es ¿qué? Es mi amigo. ¿Sí va así? Espero que sí, ¿verdad? Eso fue, hermano, lo que hicieron los judíos, el Sanedrín. Se hacen del lado de sus enemigos para hacer de Jesús, junto con el imperio romano, un enemigo en común. Qué tremendo, hermano. ¿Hasta dónde llegaba el odio? Fíjese bien. ¿Hasta dónde llegaba el odio de estos hombres? Que ellos, hermano, teniendo como enemigo al imperio romano, se hacen ahora amigos de ellos para echarle encima, por así decirlo, a la autoridad romana y al gobernante máximo del imperio romano. ¿Qué le parece? Hermano, qué tremendo. Mire, por eso le digo que en el corazón del hombre, cuando no se sujeta a Dios, suceden cosas terribles. Así que yo le pido, sujetemos nuestra vida a Dios, amén. No estemos inconformes con nada, guardemos nuestro corazón. He ahí la ordenanza, ¿verdad? Que dice que sobre toda cosa guardada, guardemos ¿qué? Nuestro corazón. ¿Por qué, hermano? Porque en el corazón suceden cosas terribles. Cosas como estas que nos llevan a tomar decisiones para ponernos en contra de algo que viene de Dios. ¿Se da cuenta de que podemos llegar a participar en cosas terribles? Y miren, no hablo tal vez de confabularnos con otras personas, hablo de cosas más internas que suceden en el corazón. Cómo en el corazón nos confabulamos, hermano, con el egoísmo. Cómo es que nos llegamos a hacer amigos, fíjese bien, del pecado. Cómo es que llegamos a permitir la pereza, la irresponsabilidad. Cómo es que llegamos a permitir, fíjese bien, el odio en nuestro corazón. Miren, no lo vea, ¿verdad? De que, ay, no, pues yo nunca me junto con gente mala como para hacerme del lado de ellos. No lo vea así. Véalo de los sentimientos, las emociones que podemos albergar en nuestro corazón y que aunque no lo hagamos con personas, nos llegamos a confabular con sentimientos y emociones que nos llevan a ponernos en contra de la autoridad de Dios, en contra de la palabra de Dios. Cuidemos nuestro corazón. Amén. Eso es lo que nos están mostrando estos hombres. Y gracias a Dios que está escrito, ¿sabe para qué? Para que podamos guardar nuestro corazón. Amén. Y mejor se lo entreguemos al Señor. Y le digamos a Él, Señor, haz en mi vida
tu obra. Haz tu obra en mi vida. Amén. ¿Quién puede decir eso conmigo? Amén. Que el Señor haga su obra en nuestras vidas. Gloria al Señor. Fíjese bien. Siguiendo la lectura, nos damos cuenta de que al final del verso 20 era para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Amén, lo que estamos explicando. Y ahora, fíjese bien, ¿cómo se simularon estos espías? Dice que se simularon justos. ¿Qué quiere decir? Mire, que cambiaron su expresión, cambiaron su proyección aún, hermano, de su vida, de su cuerpo, de su rostro, la cambiaron, ¿verdad? Estos hombres eran contratados, ¿sí? Estos hombres eran hipócritas, eran actores, me estoy dando a entender. Estos personajes que fueron contratados, hermanos, sabían cambiar la expresión de su rostro para hacerse pasar por personas, hermano, que estaban deseosas de escuchar las enseñanzas de Jesús. ¿Qué le parece? Mire, no me voy a centrar en eso, hermano, pero lo que quiero destacar es que muchas personas pueden dar esa apariencia porque se les da, porque se les facilita. Y mire, tal vez no tanto porque alguien los contrate, sino por el hecho, hermano, de que no hay sinceridad, no hay honestidad en sus vidas para con el Señor. Gloria a Dios. ¿Cómo debemos de ser con el Señor? Honestos. ¿Cómo debemos de ser con el Señor? Transparentes. Amén. ¿Cómo debemos de ser con Él? Hermano, debemos de ser con Él sujetos. Amén. Debemos de estar en Él, hermano, en el mismo canal, en el mismo sentir. Tenemos que estar con el Señor, hermano, al 100%, no parcialmente. Amén. Que eso nos lleve, fíjese bien, a que en nuestra vida haya transparencia, haya conformidad a Él. Amén. Y que no, hermanos, seamos contratados por el odio, por el orgullo, que no seamos contratados por la flojera, por la pereza, que no seamos contratados por la deslealtad para aparentar con Cristo una actitud, hermano, de ser justos. Hermano, es una palabra dura la que Dios nos está hablando, pero yo le pido en el amor del Señor, recíbala, recibámosla todos. Amén. Se simularon justos y verdad, y decían amén, decían gloria a Dios, levantaban las manos, verdad, y estaban ahí con otros hermanos, sí, hermano, gloria a Dios, verdad, Dios es bueno y Dios, y total que, mire, todo lo que ellos hacían aparentaba ser de personas que parecían de a de veras, ¿verdad? Ahora sí que como decimos por ahí, parecían de a de veras, ¿sí? Pero solamente Dios conoce, hermano, los corazones. Amén. Eso es lo que nos dice la palabra en los siguientes versículos. Vamos a ver lo que le preguntan a Jesús en el verso 21. Dice que le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Se da cuenta de las palabras de estos hombres? ¿De cuáles hombres? De los espías. Pero yo le quiero preguntar algo, a ver. ¿Usted cree que estas palabras que ellos le dijeron a Jesús realmente nacían del corazón de ellos como espías? En mi opinión personal, hermano, yo le podría decir que tal vez no. Como tal vez algunos de ustedes puedan pensar lo mismo que yo. Que como eran contratados, fíjese bien, les dijeron cómo se debían de comportar, pero también les dijeron lo que tenían que decir, ¿verdad? Por lo tanto, las palabras que estos espías dijeron, ¿de quiénes las oyeron? Las oyeron de los principales sacerdotes y los escribas, es decir, de los representantes del Sanedrín. Por lo tanto, pongamos atención a las tres cosas que los espías mencionan, como las tres cosas de las cuales el Sanedrín era consciente y reconocían respecto a la vida y a la persona de Jesús. Fíjese bien, no solamente era una adulación a Jesús, misma que Jesús, hermano, no recibiría, sino que Jesús, conociendo el corazón, supo cómo contestar tanto a la adulación como a la pregunta que le hicieron. Entonces, fíjese bien,
En primer lugar, los espías, en palabras del Sanedrín, fíjese bien, le dicen que dices y enseñas rectamente. ¿Qué quiere decir? Que dices y enseñas rectamente. El Sanedrín reconocía que lo que Cristo enseñaba, que lo que Cristo verbalmente hablaba, lo enseñaba con su vida. ¿De qué nos habla esto? Nos habla de una persona madura, de una persona coherente, de una persona que obraba conforme a lo que hablaba. Y quiero decirle que una persona que se mueve así, es decir, que hace lo que dice, es una persona, hermano, coherente, es una persona que sabe lo que hace, es una persona madura, es una persona, hermano, que simple y sencillamente no se le puede encontrar ninguna falla. Por lo tanto, ¿se da cuenta de lo que el Sanedrín reconocía en Jesús? Sabían que todas las enseñanzas que él daba, las llevaba a la práctica. Y como dijo Jesucristo en una ocasión, que las palabras que él les enseñaba era lo que él había oído de su Padre. Por lo tanto, lo que Cristo hablaba siendo palabra de Dios, él lo practicaba, lo vivía. Amén. Entonces, ¿por qué el Sanedrín no creyó en él? ¿Se da cuenta? Pero también quiero que reflexione en esto, en que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de ser como Jesús. Que lo que hablamos, es decir, lo que creemos, realmente tiene que estar respaldado por obras. Amén. Y por obras buenas, no por obras malas. No sé si usted recuerde que el día martes enseñamos ahí en Santiago capítulo 2 acerca de la fe y las obras. Si usted se perdió el estudio, búsquelo. Fue este día martes, ¿verdad? Me parece que fue el martes 28 de abril. Usted puede encontrar ahí, hermano, un estudio precioso acerca de la fe y las obras. Cómo estas deben de estar juntas, son inseparables, pero deben de ir en concordancia, deben estar emparejadas, lo que creemos con lo que hacemos. Amén. Por lo tanto, vean cómo el Sanedrín veía a Jesús. Lo que él les enseñaba, eso Jesús hacía. No hacía ni lo contrario, tampoco se quedaba sin hacer nada. Todo lo que él enseñaba de parte del Padre, Cristo lo vivía. Amén. Y es algo que nosotros como cristianos debemos hacer. No es posible que conociendo de la palabra de Dios, escuche, hagamos malas obras, tengamos malas obras, o que nos quedemos así como tibios, ¿verdad? Diciendo, no, pues mejor yo no hago nada. ¿Por qué? Porque me puedo equivocar. También esa postura es equivocada. La fe tiene que estar respaldada por obras. Lo que hablamos, lo que decimos ser, lo que decimos creer, es algo que tenemos que llevar también como cristianos al terreno de la vivencia en nuestra vida. Amén. ¿Cómo es posible que les digamos a nuestros hijos que oren, que lean la palabra, que estén en comunión con Dios, cuando ven que a nosotros, hermanos, nos cuesta trabajo hacer eso? ¿Cómo pedimos en otros, hermano, lo que nosotros queremos ver en ellos cuando nosotros mismos no estamos dispuestos a hacerlo? Tenemos que comenzar, hermano, por ser como Jesús. Amén. Que enseñas, que dices y que enseñas rectamente. Esa es la otra característica. No solamente que Cristo, fíjese bien, vivía lo que enseñaba, sino que lo que enseñaba, ¿sí?, era algo justo, algo verdadero, algo que, como la palabra aquí lo describe rectamente, da a entender que proviene la enseñanza de Jesús, provenía la enseñanza de Jesús de Dios. Amén. Así que esto también nos tiene que hacer reflexionar a nosotros, en que tenemos que, hermano, enseñar, vivir lo que es bueno. No lo contrario. No vivamos, no enseñemos algo, hermano, que no es correcto. Sería ilógico. Amén. Tenemos que vivir, tenemos que hablar, tenemos que enseñar con nuestro testimonio lo que es bueno delante de Dios. Amén. Esa es la primera cosa que le dicen a Jesús. La segunda cosa, hermano, que le dicen a Jesús es que le dicen, y que no haces acepción de persona. También esto nos lo enseñó Santiago.
¿No le parece, hermano? Algo precioso, como Santiago, el hermano del Señor, fíjese bien, al estar, hermano, en esa unidad con Jesús, fíjese, de este versículo que estamos estudiando aquí en Lucas 20, 21, Santiago, hermano, nos lo habla en su carta a toda la iglesia. Santiago también toca el tema de la acepción de personas relacionado con la fe, en que si realmente decimos ser hijos de Dios, si realmente decimos tener fe en Él, no tenemos que hacer ningún tipo de acepción de persona. ¿Qué le parece? Esto, hermano, le dicen a Jesús. Sabemos que tratas igual a la prostituta, como al ciego, como al centurión, como al príncipe, como a los gobernantes, o sea, a todos los tratas por igual. Aún el que esté tirado en un callejón, lo tratas igual que como aquel que es un hombre rico. Por lo tanto, hermano, Jesucristo nos enseña la correcta aplicación de la fe y del amor de Dios. Se da cuenta de que esto también reconocían ellos en Jesús. O sea, no solo los espías, sino que estas eran palabras de los principales sacerdotes y de los escribas, es decir, del mismo Sanedrín. Y la tercera cosa, dice que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Qué significa eso? Que Cristo enseñaba la manera correcta de reconciliarse con el Padre. Y como Él mismo lo dice, hermano, en el Evangelio de Juan, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Por lo tanto, hermano, toda la enseñanza, todas las palabras, todo el testimonio, toda la vida de Jesús, escuche, ante los ojos del Sanedrín, coincidía con la autoridad de Dios y como teniendo su fuente en Dios, en el Padre. Por lo tanto, por eso no lo podían acusar y por eso contrataban gente para poder acusarle a él. Qué tremendo, ¿no le parece? Pero una pregunta nos surge, una pregunta que no sé si se fijó que ya la hice. ¿Por qué si el Sanedrín, escuche, si aquellos representantes de Dios aquí en la tierra, conocedores de la ley, del culto a Dios, siendo el pueblo de Dios, escuche, ¿por qué no creyeron en Jesús como el Mesías? ¿Por qué? Si reconocían todo esto en Él, ¿qué les impedía? ¿Sabe qué era lo que les impidió creer en Jesús? Su orgullo, su vanidad, su ego. ¿Por qué? Porque ellos no iban a aceptar, escuchen, no iban a reconocer que su Mesías fuera el hijo de un artesano, de un carpintero. Ellos no iban a reconocer que su Mesías haya nacido en un pesebre, con animalitos alrededor, en humildad. Ellos no iban a reconocer la procedencia de su Mesías con una familia humilde y sencilla de su mismo pueblo. Ellos, hermano, quieren ver al Mesías hasta el día de hoy como un príncipe, como un rey, como un gobernante, una persona eminente. ¿Y sabe usted que esto, hermano, está sucediendo? Que los judíos, los principales aún representantes del Sanedrín, hoy día, fíjese bien, hoy domingo 3 de mayo de este año 2020, están afirmando que el Mesías, hermano, ya está. Están afirmando, hermano, que han tenido pláticas con Él. Hermano, esto es tremendo. Esto es terrible. Porque están siendo engañados. Y si están teniendo pláticas con un supuesto Mesías, no es así. Están teniendo pláticas con el que se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto para Dios. Pero están siendo engañados. ¿Por qué están siendo engañados? Porque su orgullo les nubla la vista. Su orgullo les impide ver lo que es correcto. Y como ellos, fíjese bien, en su orgullo, lo dirigen a una persona eminente, a un rey, a un príncipe, que los va a libertar y que los va a restaurar, es por ello que su orgullo los llega a ver
todo lo contrario de lo que realmente, hermano, es el Mesías, Jesús, el Hijo de Dios. ¿No le parece, hermano, que todo esto que estamos viviendo hoy en día ya se está enfilando, ya está apuntando a que Cristo viene pronto por la iglesia? ¿Está preparado? Prepárese. Cristo no tarda en arrebatar a su iglesia. Amén. No es el tema, hermano, pero vamos a seguir. Amén. Fíjese bien. ¿Qué nos dice más la palabra de Dios? Se fijó las tres cosas, hermano, que en palabras de en voz de los espías el Sanedrín puso, cosas que ellos reconocían en Jesús. Y la pregunta es, ¿por qué no le creyeron a Él como el Hijo de Dios, como el Mesías? No digo que todos, amén. Muchos judíos sí creyeron que Jesús es el Mesías, que es el Cristo de Dios. Amén. Y gloria al Señor. ¿Qué dice, hermano? Fíjese bien, le preguntaron diciendo, ¿verdad? Todo esto para llegar a la pregunta en el verso 22 dice, ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Mucha atención aquí, no se me distraiga. Dice, ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Lo que decíamos, los judíos se confabularon con el César, siendo enemigos, haciendo que no lo reconocían, ¿sí? Pero se confabularon porque les convenía que César, fíjese bien, es decir, el imperio romano, les ayudara a matar al Hijo de Dios. Qué tremendo, hermano, eso es algo demoníaco, hermano, es algo terrible, ¿sí? Fíjese bien, les dicen, no es lícito dar tributo. Esa palabra es bien importante, tributo. Generalmente, hermanos, la relacionamos con el dinero. Y sí tiene relación con el dinero. Pero la palabra tributo, fíjese bien, más de lo material, que viene como resultado de lo que le voy a decir, nos indica esto. La palabra tributo nos indica el ofrecer veneración como prueba de una admiración. Se lo voy a volver a repetir. La palabra tributo indica o significa ofrecer veneración. ¿Como una prueba de qué? Como una prueba de admiración. ¿Lo anotó? ¿Se lo aprendió? Entonces, ¿qué es la palabra tributo? La palabra tributo es cuando se ofrece algo, porque se venera algo. ¿Y por qué se le venera? Porque se le admira. Y en este caso, fíjese bien, ¿de cuál tributo, hermano, era del que hablaban los judíos? ¿En qué sentido? O sea, fíjese bien, era una pregunta muy astuta. Si Cristo contestaba que sí, ¿sabe qué era lo que Cristo daba a entender? O sea, si Cristo les decía, sí es lícito dar tributo, ¿sabe qué iba a dar a entender? Cristo iba a dar a entender que César, es decir, la autoridad máxima del imperio romano, estaba por encima de Dios. ¿Sabe que ese tributo, hermano, estaba en contra de la religión judía, por así llamarla? Estaba en contra de las creencias como pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el pagar el impuesto, pagar el tributo a César, para ellos, hermano, era una aberración, para ellos era algo que iba en contra de sus creencias. ¿Por qué? Porque era poner por encima de Dios a la autoridad humana, en este caso, la del imperio romano. Entonces se da cuenta, hermano, de la trampa que le querían poner a Jesús. Cristo, con el hecho de decirles que sí, lo único que iba a ocasionar es que los judíos encontraran la causa para poderlo matar. Y si decía que no, escuchen, si Cristo decía que no, oh hermano, igual, o sea, iba también a hacer algo duro, algo peor. ¿Por qué? Porque si Cristo contestaba que no era lícito, lo acusaban con el imperio romano de que era un rebelde, de que no quería pagar los impuestos. ¿Y sabe qué hacía el imperio romano con ellos? Los mataba de formas terribles. ¿Se da cuenta entonces, hermano, de la trampa que le ponían a Jesús? Oh, hermano, gracias a Dios, fíjese bien,
que Cristo de cada trampa salía sabiamente. Dele gracias a Dios. Amén. Fíjese bien. ¿Cuál era el impuesto que tenían que pagar? El impuesto que tenían que pagar con ese tributo a César era el de un denario. Un denario. ¿Quiénes lo pagaban? Fíjese bien, en el caso de las mujeres, el denario lo pagaban todas las mujeres a partir de los 12 y hasta los 65 años de edad. ¿Sí? Y en el caso de los hombres, ¿quiénes, hermanos, lo pagaban? Mucha atención. En el caso de los hombres, quienes pagaban ese tributo eran de los 14 y hasta los 65 años de edad. ¿Sí? Ok. Quiere decir entonces esto, hermano, que todo hombre o toda mujer tenía que pagar ese tributo por el mero hecho, escuchen, de existir. Hermano, qué cosas, ¿verdad? Cualquier similitud, hermano, con lo que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Es pura coincidencia, ¿verdad? ¿Por qué? Hermano, porque estos hombres, fíjese bien, al gobernar a otros pueblos, es decir, los romanos, al gobernar a otros pueblos les imponían tributo hasta por el hecho de respirar, por el hecho de vivir. Y el tributo en el caso de los judíos era un denario, ¿sí? Ese denario, ¿sabe a cuánto equivale? El denario tenía el mismo valor a lo que corresponde hoy en día a una jornada de un obrero de salario mínimo. O sea que si más o menos, hermano, fíjese bien, el salario mínimo en nuestro estado está aproximadamente como en los 123 pesos, a eso correspondía un denario. Y era el impuesto que tenían que pagar. Y sabe que este impuesto, hermano, pues se pagaba, ¿verdad?, de acuerdo a cómo la autoridad romana lo imponía. Es decir, era cada cierta frecuencia, era cada cierto periodo en el que se tenía que pagar. Entonces se da cuenta de que los judíos simple y sencillamente no estaban de acuerdo con ese impuesto, porque al pagarlo era poner a César por encima de Dios. Pero ahora, como se confabularon con el imperio romano para poder acusar con Jesús, para poderlo matar, le preguntan a Jesús: a ver, Jesús, ¿tú qué nos dices? ¿Es lícito pagar el tributo a César o no? Se da cuenta de la trampa. ¿Cómo les contesta Jesús? Es aquí, hermano, donde yo le pido mucha atención. Fíjese bien. Cristo en el verso, hermano, 23, les dice: mas él, comprendiendo la astucia de ellos, mucha atención, les dijo, número 1, Cristo moviéndose en los dones espirituales de ciencia, de discernimiento, fíjese bien, entiende lo que los judíos, el Sanedrín, por medio de estos espías, querían hacer con él, matarlo, acusarlo con Roma. Entonces Cristo, hermano, con el don de palabra de sabiduría, les dice: ¿por qué me tentáis? ¿Sí? Les dice: ¿por qué me tentáis? ¿Sí? ¿No le recuerda esto, hermano? Aquella frase, hermano, que Cristo le dijo a Satanás cuando fue tentado en el desierto, que le dijo: no tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Hermano, ¿no le parece esto? Fíjese cómo lo estaban tentando estos personajes, los espías, estos personajes del Sanedrín, escúchenlo, no estaban siendo movidos por el amor de Dios. ¿Sabe por quién estaban movidos? Estaban movidos, hermano, por Satanás. Y qué tremendo, hermano. Es fuerte. Estaban siendo movidos, hermano, por Satanás. Ay, ay, ay. ¿Se da cuenta cómo el corazón del hombre se puede prestar a Satanás? ¿Se da cuenta, hermano, de esa línea delgada y frágil que una persona tiene diciendo que conoce de Dios, de cruzar esa línea delgada y frágil, prestarle su corazón a Satanás? Terrible, hermano. Y dice, Jesús les dice, verso 24, mostradme la moneda. Cuando se la prestan a Jesús, la moneda, les dice una pregunta: ¿de quién tiene la imagen y la inscripción? Mucha atención en esas dos palabras. Jesús les dice: ¿de quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César.
Le dan una moneda a Jesús. Cuando Jesús la ve, se las muestra y les dice, a ver, ¿de quién tiene la imagen y la inscripción? ¿De quién es? Entonces los que estaban ahí, los espías, les dicen, de César. ¿Sí? Era un denario. Tenía la imagen del César, ¿sí? Por un lado y por el otro, generalmente una cruz, una inscripción, una cruz, ¿sí? Correspondiente al imperio romano, a las autoridades romanas. Entonces le reconocen y dicen, pues es de César. Entonces, ¿qué les responde Jesús? En el verso 25 les dice, entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y aquí llegamos al punto medular. Llegamos al punto principal de la enseñanza de Jesús. Lejos, fíjese bien, de que este pasaje lo utilicemos para que la gente dé lo material. Este pasaje lo debemos de usar para que busquemos como personas darle a Dios, más que lo material, darle a Dios nuestro corazón. Darle algo mejor, que es lo espiritual. Una vida, hermano, para Él. Una vida, hermano, cuya imagen e inscripción habla de que le pertenecemos a Dios. Amén. Pero sí quiero decirle algo. ¿Sabe por qué, hermano? Este pasaje se relaciona muchas de las veces con lo material. Por lo que la palabra tributo significa. ¿Y qué es? Significa, hermano, como ya lo vimos, una veneración, ¿verdad? Es ofrecer veneración por causa de una admiración. Y generalmente ese ofrecimiento, en ese respeto a quien se admira, es con algo material. ¿Me escuchó? Manifestamos que amamos, que respetamos a alguien cuando le damos de lo material que Él nos da. Ahora entiende el porqué del propósito del diezmo o de las ofrendas. Ya lo hemos dicho, ¿verdad? Ya muchos ya no quieren mencionar la palabra diezmo. Y quien la menciona es un manipulador, es un ladrón, es un mentiroso, porque utiliza eso para despojar a la iglesia. No, hermano, usted conoce nuestro testimonio, nos conoce a nosotros como personas y sabe que es un tema, hermano, que fíjese, nos da hasta vergüenza, hermanos, hablar con la gente. Pero una cosa sí le quiero decir, hermano, que es esta. La iglesia cristiana no debe, hermano, separar su corazón de Dios, amándole a Él, admirándolo a Él, dándole a Él de lo material que Dios nos da, de lo material que Dios le da a su iglesia. Por lo tanto, hermano, si usted es de las personas que dice, yo ya no creo en el diezmo, yo ya no creo que se deba de diezmar porque era del antiguo pacto, era de los judíos y no nos corresponde a nosotros, yo le voy a decir algo, sí nos corresponde. Porque si el diezmo fue, hermano, del antiguo pacto, ahora que estamos en el nuevo, que es mejor que el antiguo, mire, por lo menos debiéramos de estar dando la 10ª parte de lo que Dios nos da, por lo menos. Pero si estamos en un mejor y nuevo pacto, ¿cómo debiera de ser nuestra ofrenda? Mejor que el 10%. Ah, pero somos bien duros, ¿verdad, hermano? Somos bien duros y le buscamos 3 pies al gato, ¿verdad? Para justificar nuestra dureza, ¿verdad? Y decir que quien nos pida el diezmo, que quien nos pida la ofrenda, es un manipulador, es un ladrón que está mal. No, hermano, despierte, madure, amén. Céntrese en la palabra. Lo material, escuche, en cuestión del tributo, Cristo lo da a entender que lo material viene como respuesta de que le amamos a Él. Por lo tanto, si usted ama a Dios, escuche, no le va a dar dolor darle a Él, darle a Dios de lo que Dios le da a usted en el ámbito material. Pero si a usted le duele, escuche, si a usted le duele darle a Dios de lo que Dios le da, ¿sabe qué quiere decir? Que usted ni ama ni respeta a Dios. Nomás lo ve como una conveniencia. Ay, ay, ay. Nada más lo ve, hermano, como un interés.
Pero si usted separa del amor a Dios que dice tener, lo material de lo que Dios le da, no se engañe a sí mismo. No diga que usted ama a Dios. ¿Por qué? Porque si usted ama a Dios, usted va a involucrar también lo material de lo que Dios le ha dado a usted. Así que, hermano, sea desprendido, porque en ese desprendimiento sabe que manifiesta que ama a Dios. ¿Sabe por qué el joven rico, el príncipe, no pudo hacerlo? Porque amaba las riquezas. ¿Cómo se iba a desprender de ellas? Y aunque respetaba a Dios, fíjese bien, no le amaba a Dios. Aunque conocía de Dios, no amaba a Él. Porque si realmente conociendo de Dios le hubiera amado a Él, entonces miren, hubiera vendido todo lo que tenía y lo hubiera repartido a los pobres. Por lo tanto, hermanos, no nos engañemos. Y es una palabra dura. Pero para aquellos hermanos que están de que, ay, que ya no hay que dar, que menos ahorita, ¿verdad? Con la pandemia, porque no se sabe. Hermanos, si usted ama a Dios, usted va a seguir siendo fiel a Dios en su diezmo, en su ofrenda. Amén. Y no va a estar ahí rascándole a lo de Dios, ¿verdad? Y jineteándose lo de Dios recortando su mano, hermano, de lo de Dios. No, pues ahora nada más voy a dar tanto. Hermano, grábeselo. En lo material manifestamos también nuestro amor a Dios. Ay, ay, ay. Charrascas, hermanos. Pero vamos a hablar, hermano, de la imagen y de la inscripción. Amén. Ya le expliqué que se involucra lo material. Pero vamos a hablar, hermano, de la imagen y la inscripción. Cristo les dijo, ¿de quién tiene la imagen y la inscripción esta moneda? Ellos respondieron, de César. Cristo les dice, denle a César lo que es de César. Pero, Él dijo, denle a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque debemos haber personas, mucha atención, debemos haber personas que reconozcamos que Dios es en toda nuestra vida. Alguien puede levantar su mano. Que reconozcamos que Cristo es nuestro Señor. Alguien puede levantar su mano. Por lo tanto, si tú eres una persona así, tú tienes la imagen y la inscripción de Dios en tu vida por medio del Espíritu Santo. Pablo habla en relación al Espíritu Santo que es las arras de la promesa, de nuestra herencia. Es una marca indeleble, hermano, en nuestra vida. Pablo habla de esta marca como la evidencia de la presencia de Dios en nuestra vida, de su Espíritu. Por lo tanto, escúchame, hermano, hermana, en el amor del Señor. Si tú tienes esa imagen porque un día viniste a los pies de Cristo, pero por algún motivo te alejaste, tú tienes esa imagen y esa inscripción de Dios en ti. Por lo tanto, deja de vivir para César. Deja de vivir para el mundo. Deja de vivir bajo tus propios argumentos, bajo tus propios pensamientos. Y sujétate a Dios. Sujétate a la iglesia. Sujétate a Cristo Jesús. Porque tú tienes la imagen y la inscripción del Hijo de Dios a través del Espíritu de Dios. Así de simple. Así de sencillo. Alguien dé un gloria a Dios, hermanos. Sabes, en unas ocasiones escuché a una persona decir lo siguiente. Dice, es que no podemos hacer otra cosa, porque tenemos un fundamento, el cual es Cristo Jesús. En Él nacimos aún desde que éramos pequeños. Por lo tanto, no podemos hacer otra cosa. Y sabe que tenía mucha razón. Sabe que tiene mucha razón. Tenemos un fundamento en nuestra vida cuando vinimos a los pies de Cristo que se llama Jesús, se llama Espíritu Santo. ¿Y sabe de qué nos habla eso? De que somos propiedad de Dios. Entonces, ¿por qué andamos buscando en otras cosas lo que en nuestra vida está tan marcado indeleblemente con esa imagen y esa inscripción
esa marca de Dios en nuestra vida. ¿Por qué andamos buscando en otros lados cuando sabemos cuál es nuestro principio, nuestra base y fundamento? ¿Se da cuenta cómo les respondió Jesús? Muy simple. ¿De quién tiene la imagen? Dénsela a él. Pero, si ustedes tienen la imagen de Dios en sus vidas, dijo Jesús, entonces denle su vida a Dios. Incluyendo, ¿sabe qué? Ya lo dije. Incluyendo, ¿sabe qué? Lo material. Gloria al Señor. Quiero concluir con esto. En el verso 26 dice que no pudimos sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Yo quiero preguntarte esto para terminar. ¿Tú quieres ser un tributo a César? Es decir, al mundo, a tus propios argumentos, a tu vanidad, a tu ego. ¿Quieres tú ser una ofrenda de tributo a cualquier cosa, a cualquier idolatría, a cualquier forma de vida que no es de Dios? ¿O tú quieres ser un tributo para Dios? Desde tu corazón, desde lo espiritual en tu vida, hasta lo material. ¿Tú quieres ser un tributo a Dios? Es lo que Cristo nos acaba de enseñar. Darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Si tú reconoces que un día conociste del Señor, que un día te congregaste y ahora no lo estás haciendo, vuelve a la iglesia, vuelve a Dios, vuelve al Señor y ofrécete a Él, no solamente en corazón y en espíritu, sino aún también en lo material, ofrécete a Dios. Y todos aquellos que estamos en la iglesia, escúchenme también. Quiten todo engaño de su corazón, de que lo material no. Quiten toda mentira, todo argumento falso en relación a los diezmos, en relación a lo material. ¿Por qué? Porque si realmente decimos honrar a Dios con nuestra vida, si realmente decimos amar a Dios con nuestra vida, debe de estar incluida el área material. Ay, ay, ay. Digo ay, 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 hermanos, porque es una palabra dura, fuerte, pero necesaria. Sí, ofrécele tu vida a Dios, sí, adórale a Él, sí, vive para Él, pero nunca olvides también lo material. ¿Por qué? Porque el tributo del que Cristo habló abarca desde esa admiración que va acompañada del ofrecimiento material por causa de esa admiración que tenemos de Él. Amén. Gloria al Señor. En esa área, cada quien sabe lo que tiene que hacer. Más en estos tiempos, hermanos, qué difícil. ¿Sabe qué difícil ha sido, hermano, para las iglesias? ¿Por qué, hermano? Porque lamentablemente, hermano, déjele comento esto. Qué difícil ha sido, hermano, sostener los ministerios. ¿Sabe por qué? Porque a través de esta pandemia, hermano, ¿sabe qué es lo que ha sucedido? No solamente el que no nos hemos podido congregar, sino que el área material dentro de las iglesias, hermano, se ha visto tremendamente afectada. ¿Y sabe qué se requiere? Se requiere la obediencia de todos nosotros que decimos amar a Dios. Amén. Así que, hermano, yo le invito. Realmente honremos a Dios en toda nuestra vida. Amén. En toda nuestra vida. Hay quienes ven la iglesia, hermano, como negocio, sí. Pero habemos quienes, hermano, y déjame incluirme, porque usted me conoce. Habemos quienes, hermanos, no estamos por un salario, no estamos por un sueldo, sino porque amamos la obra de Dios. Así que yo me incluyo también. No desamparemos la obra de Dios, ni desde lo espiritual, ni hasta lo material. Amén. Desde que comenzó, hermanos, la cuarentena,
Desde que comenzó todo esto, hermano, en el mes de marzo a mediados, no le ha faltado la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y sabe una cosa, hasta donde Dios nos lo permita, no le va a faltar la palabra de Dios. Amén. Y también participaremos de lo material junto con usted para el sostenimiento de la obra. Pero ¿qué le parece si le entregamos nuestra vida al Señor? Amén. Póngase de pie y vamos a entregarle nuestra vida al Señor en todas las áreas, incluyendo la material. Deje que Dios hable a su vida. Amén. Deje que Dios hable a su vida. Obedezca al Señor. Sujétese al Señor. Hoy más que nunca tenemos que estar dentro de una congregación cristiana, ser miembros, formar parte de una iglesia cristiana. No porque ésta nos vaya a salvar, sino por el hecho de recibir palabra, amén, de recibir cuidado, cobertura, protección a través de la palabra. Es la única manera en la que se puede cuidar a la iglesia, con la palabra. Así que usted necesita ese cuidado. Vuelva a la iglesia, reconcíliese con el Señor, reconcíliese con Dios. Amén. Haga a un lado todo daño que le hayan hecho, haga a un lado todo orgullo, haga a un lado su vanidad y vuelva al Señor, vuelva a su iglesia. Amén. Cierren todos sus ojos. Cierren todos sus ojos y a todos los que estamos en la iglesia, aquellos que vamos a volver a la iglesia, oremos diciendo así: Señor Jesús, te pedimos perdón si diciendo que te amamos no hemos cumplido con esa parte material para ti. Señor, decimos que te amamos, lo decimos a voces, lo gritamos, Señor, se lo compartimos a otros, pero realmente nos engañamos cuando no cumplimos en todas las áreas de nuestra vida, específicamente la material. Y hoy queremos ponernos a cuentas contigo, reconciliarnos contigo y decirte: Señor, Señor, perdónanos, no queremos ser iguales, vamos a cambiar, porque realmente tú eres merecedor de todo el tributo de nuestra vida. Que nuestra vida sea un tributo para ti, Señor. Gracias te damos. A ti sea la honra y a ti sea la gloria por siempre. Amén. Para aquella persona que nos ve por primera vez, aquellas personas que nos están viendo tal vez por primera vez, quiero decirles que Cristo les ama, que Cristo busca en ustedes su corazón, que Cristo busca su alma, porque Él vino a morir por los pecados de todo el mundo en una cruz. Él no podía faltar a esa cita, y lo que lo impulsó a llegar a esa cita fue el amor a cada uno de ustedes, a todos nosotros. Yo quiero invitarles a que hagan de Jesús en su vida el Hijo de Dios, que lo inviten a su corazón para que Él sea su Señor y su Salvador, porque viene tiempo de ira, viene tiempo de juicio y de condenación, pero la manera de ser salvos de esto es a través del sacrificio de Cristo, de creer en Él como el Hijo de Dios. Si ustedes quieren creer en Él, yo les invito a hacer esta oración después de mí así. Cerrando sus ojos conmigo, digan: Cristo Jesús, reconozco mis pecados, mis errores, y me arrepiento de ellos. Ya no quiero vivir para mí, ni como yo quiero. Ahora quiero vivir para alguien mejor. Y ese alguien mejor entiendo que solamente eres tú. Y yo creo que tú eres el Hijo de Dios, el Cristo de Dios, quien tomó mi lugar en una cruz, dando su sangre y su cuerpo en mi lugar. Y yo hago mío ese sacrificio, y hago de ti el único Señor y el único Salvador de mi vida. Manda tu Espíritu Santo a mi vida. Lo necesito para vivir una vida cristiana. Gracias, Señor Jesús. A ti la honra y a ti la gloria. A ti las gracias. Amén. Amén. Créalo, hermano, confesando para salvación, y créalo para justicia en su corazón. Amén.
Que el Señor le bendiga. Bien, amada iglesia, pues prácticamente hemos llegado al final, no de la transmisión, sino del servicio. Amén. Gloria a Dios por este domingo más que nos permite estar unidos en el mismo sentir de la palabra de Dios. Amén. Así que ya sabemos cómo tenemos que obrar. No solamente, hermanos, decir de palabra, sino involucrar aún lo material como una entrega, una ofrenda para el Señor. Amén. Gloria al Señor, que el Señor les bendiga, les amamos a todos. Quiero enviar saludos en el amor del Señor a toda la iglesia en Yucatán, en Mérida, nuestra hermana Leti y a su mamá, ¿verdad? En Oaxaca, nuestra hermana Tere, a César Cruz Reyes, que el Señor te bendiga, César, a Suri, a Ami, les amamos en el amor del Señor. En Coatepec, Veracruz, a toda la iglesia y a nuestros amados hermanos Luis Antonio y Alejandra Olmos, a él y el Señor te bendiga, a Liz, a Yunuen, que el Señor les bendiga también, amén. A la iglesia en el Estado de México, a nuestra hermana Esther, amada hermana Esther, el Señor le bendiga, y también a nuestros amados hermanos Eduardo y Tete, con Ela, con Aaroncito, que el Señor les bendiga, les amamos también y gracias a Dios por sus vidas, a toda la familia, a toda la iglesia, en el amor del Señor, un abrazo a todos, amén. También un saludo a toda la amada iglesia de San Ignacio aquí en Aguascalientes, a todos, hermano Salvador, hermana Chelita, el Señor me los bendiga, hermana Diana, el Señor les bendiga, amén, gloria al Señor, hermana Esperanza, el Señor les bendiga, a todas mis demás hermanas, Magdalena, Leti, a la hermana Lupita, con sus familias, el Señor les bendiga, les amamos, a sus esposos, a todos, y a toda la demás iglesia de San Ignacio también, reciban saludos fraternales en el amor del Señor, amén. A la iglesia en Estados Unidos, en Austin, Texas, a nuestro hermano Edgar, Adriana, a nuestra hermana Blanca, a nuestro hermano Enrique, a Dani también, el hijo de nuestra hermana Lupita, de San Ignacio también. Dani, te mandamos saludos, no te conocemos, pero el Señor te bendiga también. Gloria al Señor por tu vida. En California, a nuestra hermana Marta y Ariel, a nuestro hermano Alfredo y a Julia. Julia, hemos recibido tus saludos, que el Señor les bendiga abundantemente. Amén. A toda la iglesia en San Ignacio, a Mónica, a la hermana Lupita, Consuelo, a todos, aquí en Aguascalientes también, a toda la iglesia amada, familia Díaz Carreto, a la familia Salazar, a todas las familias, hermana Luisa, a todos, hermanos, les amamos en el amor del Señor. Me tardaría un buen rato nombrarles a todos, pero a todos les amamos. Hermanos servidores, firmes al pie del cañón, amén. Gloria al Señor por todos. Bien, hermanos, pues vamos a orar para ser despedidos y terminar este estudio. Amén. Mi familia, mi esposa, mis hijos, les mandamos saludos a todos. Amén. Que el Señor les bendiga. Les amamos en el amor del Señor. Amén. Muchachos, échenle ganas a sus tareas. Es muy simple leer y escribir. Amén. Tienen 2 semanas para hacerlo. Amén. Entonces, échenle ganas, son actividades que corresponden a las actividades como si estuvieran las reuniones en la iglesia. Una actividad muy sencilla, amén. Leer y escribir algo de lo que entendieron, amén. Así que échenle ganas, son actividades que vamos a estar realizando si Dios lo permite, amén. Pero les pido una cosa, apéguense a las transmisiones también, amén. Gloria al Señor. A los niños también, maestras, cuiden a los niños, ¿verdad? Desde sus hogares, a los que los tengan, y que la palabra de Dios triunfe en nuestras vidas. Amén. Que el Señor les bendiga. Hermanos servidores, esta semana voy a tener una reunión con ustedes aquí por internet. Yo les haré llegar, ¿verdad?, el link de la grabación de la transmisión de esta reunión. Ya me estaré poniendo de acuerdo en el grupo de WhatsApp con ustedes. Amén. Gloria al Señor. Y bien, hermanos, vamos a orar para ser despedidos. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Cierre sus ojos, puesto de pie, y oremos. Bendito Dios, gracias por esta reunión. Gracias. Que tu bendición esté con nosotros, que tu palabra abunde en nosotros, como Pablo lo dice. Y mi Señor, que tu Espíritu Santo y la comunión con Él sea frecuente en nuestra vida, sea algo que necesitemos y busquemos en nuestra vida. Te pido que en el nombre tuyo, Jesús, cubras a todos nuestros hermanos en todo lugar, con tu sangre preciosa y con tu Espíritu Santo. Que nos libres de todo mal conforme a tu voluntad,
y que tu gracia y tu misericordia sean nuestras compañeras, como está escrito, todos los días de nuestra vida. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermano, si Dios lo permite, nos vemos mañana lunes a las 7 de la tarde, lunes de Instituto Bíblico. Amén. No se pierda toda esta semana, va a ser emocionante en la riqueza de la palabra de Dios. Amén. Lunes de Instituto Bíblico, martes de Santiago, miércoles de Pedro y jueves de los últimos tiempos. No se los puede perder. Amén. Le invitamos todos los días a las 7 de la tarde. Bien, que pase buenas tardes, que el Señor le bendiga con los suyos, disfrútelo, y si Dios lo permite, nos vemos en la semana por las transmisiones. Que el Señor le bendiga. Hermano, le recuerdo nada más por último su compromiso con el Señor. Amén. Compromiso de diezmo de ofrenda. Amén. Háganoslo llegar. Amén. Se requiere. Que el Señor le bendiga. Le amamos en el amor del Señor y hasta mañana. Que pase buenas tardes.